La tarde caía sobre la Plaza de la Paz, en el corazón de Guanajuato. Los últimos rayos del sol doraban las fachadas coloniales y el sonido de una guitarra callejera se mezclaba con el murmullo de la gente. En el centro, un hombre de unos 60 años, con una Biblia en la mano y voz serena, hablaba a quien quisiera escuchar. Jesús todavía llama, aún a los que se alejan, decía. Algunos transeúntes se detenían por curiosidad, otros seguían su camino. Entre la multitud, un grupo de jóvenes observaba con burla. El que más reía era Ángel, un muchacho de 22 años, moreno, delgado, con mirada desafiante. Vestía una chamarra vieja y unos tenis sucios. «Mira nomás, el profeta de la plaza otra vez», dijo, soltando una carcajada. Sus amigos lo siguieron animados por su sarcasmo. El predicador continuó sin alzar la voz. El que se ríe del mensaje no entiende que se ríe de su propio reflejo. Ángel dio un paso adelante. «¿Y quién eres tú para decirme de qué me río?» «Mejor consigue trabajo, viejo loco». Las personas alrededor guardaron silencio. El viento sopló entre los callejones, levantando polvo y papeles. El hombre lo miró con ternura. «Joven, hay heridas que no se ven pero gritan más fuerte que tus palabras». Ángel se burló de nuevo. «Ya, no me salgas con sermones. Yo estoy bien, no necesito tus cuentos». Dio media vuelta y se alejó, riendo, mientras sus amigos lo felicitaban por su valentía. Pero al cruzar la esquina, algo dentro de él se agitó. No supo si era enojo, vergüenza o una incomodidad desconocida. «¡Qué tontería!», murmuró, intentando ignorar el eco de las palabras del viejo. Se encendieron las luces de la plaza y el sonido de los pasos comenzó a mezclarse con el bullicio de la noche. Caminó solo hacia el callejón del Beso, donde el eco de los turistas todavía resonaba. «¿Heridas que no se ven?», repitió en voz baja, sin entender por qué seguía pensando en eso. Sacó su celular y revisó mensajes, pero nada lo distrajo de aquella sensación extraña que le oprimía el pecho. Pasó frente a una panadería y el aroma a bolillos recién horneados le recordó su infancia, cuando su madre lo llevaba de la mano al mercado. Su expresión cambió. Sacudió la cabeza y rió forzando el gesto. «Bah, estoy loco», se dijo. En ese momento, escuchó detrás de él la voz de uno de sus amigos. «Oye, Ángel, mañana en la noche nos juntamos en la plazuela, ¿va?» «Sí, ahí estaré, pero que no salga el predicador ese, porque no me aguanto de la risa», respondió tratando de sonar despreocupado. El amigo se alejó entre la gente y Ángel quedó nuevamente solo. Se sentó en una banca, mirando las luces que iluminaban la iglesia de San Diego. Una brisa fría recorrió la plaza, trayendo consigo el eco lejano de una campana. Por un instante, creyó escuchar la voz del predicador repitiendo: «Jesús todavía llama». Cerró los ojos intentando borrar esa frase de su mente, pero no podía. Había algo en el tono de aquella voz que no sonaba a simple sermón, sonaba a verdad. «¿Por qué me quedé pensando en eso?», murmuró, frotándose el rostro. Se levantó y empezó a caminar hacia su casa, entre sombras largas y murmullos de la ciudad. La risa de antes ya no le salía tan fácil. Lo que pasó esa tarde cambió su vida para siempre. Pero antes de seguir, suscríbete y acompáñanos en estas historias que tocan el alma y nos recuerdan que nadie está demasiado lejos del perdón. Ángel no lo sabía, pero su burla sería el primer paso hacia algo que jamás hubiera imaginado. Porque aquella noche, cuando las luces de la plaza se apagaran y el silencio lo envolviera, descubriría que algunas palabras no se olvidan, porque no fueron dichas por un hombre cualquiera. El amanecer en Guanajuato tenía un tono dorado que apenas rozaba los techos color terracota. En una pequeña casa sobre una calle empinada, Ángel despertó con el sonido del viejo ventilador que apenas giraba. Se frotó los ojos, se puso la misma camiseta del día anterior y salió rumbo al taller mecánico donde trabajaba desde los 17. El camino era una cuesta empedrada, flanqueada por murales y paredes húmedas. Pasó frente a una tienda donde una mujer barría la banqueta y lo saludó. «Buenos días, muchacho». Él apenas levantó la mano, sin ganas de responder.
Su mente seguía dando vueltas a las palabras del predicador. Hay heridas que no se ven. El taller olía a aceite y metal caliente. Don Rigo, su jefe, ya estaba bajo el cofre de una camioneta. «Llegas tarde otra vez, Ángel. ¿Te dormiste o qué?» «No, es que el camión tardó», mintió. Don Rigo lo miró con desconfianza, pero no dijo más. Ángel trabajaba en silencio. Los golpes del martillo contra la lámina marcaban el ritmo de la mañana. Afuera, el sol comenzaba a calentar, y dentro del taller, el aire se llenaba de olor a gasolina. Entre ruido y grasa, su mente se distraía, pero aquella sensación de vacío lo seguía como una sombra. En el descanso se sentó a comer un bolillo con frijoles. Su compañero Chuy le preguntó: «¿Qué traes, bro?» «Desde ayer andas raro». «Nada, solo me cayó mal la cena». «Sí, cómo no, seguro te pegó la cruda espiritual del predicador, ¿no?», bromeó Chuy. Ángel lo miró serio. «Ya olvídate de eso». «Tranquilo, era chiste». Guardaron silencio. Desde la calle se escuchaba el pregón de un vendedor de tamales y el repique de campanas de alguna iglesia cercana. Ángel desvió la mirada, observando cómo la gente pasaba apurada, sin detenerse a pensar en nada. Envidiaba esa ligereza. A la hora de salida, caminó hasta su casa. Su madre, doña Teresa, lo esperaba sentada junto a la ventana, tejiendo. «¿Cómo te fue hoy?» «Bien, lo de siempre». Ella sonrió débilmente. «Hijo, podrías ir el domingo conmigo a misa, ¿no?» Él resopló. «Otra vez con eso, mamá». «Ya sabes que no creo en esas cosas. Solo te pido que me acompañes, no que creas. Mejor descanso, trabajo toda la semana». La mujer guardó silencio, con una tristeza que Ángel fingió no notar. Fue al patio y encendió un cigarro. El humo se mezcló con el olor de las flores secas. Misa, religión, sermones, todos hablan bonito, pero nadie te ayuda cuando más lo necesitas, murmuró. Recordó a su padre. Hacía 15 años que se había ido con otra mujer. Ni una llamada, ni un peso. Aquella herida seguía abierta, y cada palabra sobre amor o perdón le parecía una burla. «Si Dios existe, seguro se olvidó de nosotros», dijo entre dientes. Esa noche, mientras cenaban sopa de fideo, su madre lo observó en silencio. «Estás inquieto, Ángel. Te conozco». «¿Qué te pasa?» «Nada, mamá. Desde anoche estás raro». Él se encogió de hombros. «Solo fue un día pesado. Ya se me pasará». Después de comer, se acostó sin apagar la radio. Una canción vieja sonaba de fondo. Intentó dormir, pero las imágenes del predicador no lo dejaban en paz. Su voz tranquila, su mirada firme, las palabras que parecían atravesarlo. Cerró los ojos con fuerza, tratando de olvidarlo. Afuera la ciudad dormía. Las luces se reflejaban en las calles húmedas y los perros ladraban en la distancia. En su habitación, Ángel sintió por primera vez un miedo que no podía explicar. No era miedo a algo físico, sino a sí mismo. «Estoy bien, solo cansado», susurró, como si intentara convencerse. Pero algo en su interior sabía que mentía. Lo que había comenzado como una burla empezaba a transformarse en una inquietud profunda, una grieta que no sabía cómo cerrar. El silencio se apoderó del cuarto, y en medio de la oscuridad, Ángel se dio cuenta de que no todo lo que uno ríe se olvida fácilmente. La noche había caído sobre Guanajuato con ese brillo tenue que deja el alumbrado en los callejones empedrados. Las luces anaranjadas se reflejaban sobre los muros húmedos, y el aire olía a mezcal y carbón. Ángel caminaba hacia la plazuela junto a 3 de sus amigos, riendo y empujándose unos a otros, mientras el eco de sus voces rebotaba entre las paredes. «¿Y si mañana aparece otra vez el predicador?», preguntó Chuy encendiendo un cigarro. «Pues que no se atraviese porque no aguanto la risa», respondió Ángel soltando una carcajada. «Ese viejo está loco, bro, pero se cree santo», añadió Memo, mientras daba un trago a la botella que pasaban entre ellos. Se sentaron en una banca frente a la fuente, donde el agua caía con un rumor constante. Un músico callejero tocaba una ranchera y los turistas paseaban tomándose fotos.
La ciudad seguía viva, pero en el rostro de Ángel había algo distinto. Su risa sonaba forzada, como si escondiera algo que no quería admitir. «¿Qué te pasa, Ángel? Ya no te veo tan animado como ayer», dijo Chuy. «Nada, solo me acordé de mi jefa. Anda medio enferma», murmuró. «Ah, no empieces con cosas tristes, viejo, mejor brinda», insistió Memo, levantando la botella. Ángel bebió sin ganas. El alcohol le quemó la garganta, pero no logró borrar la incomodidad que lo perseguía desde aquella tarde. Se recargó en la banca y miró hacia la iglesia de San Diego, cuya torre se recortaba contra el cielo oscuro. Una campana sonó a lo lejos, lenta y grave. «¿Escuchan eso?», dijo Ángel. «¿Qué cosa?». «Esa campana. Suena raro, como si estuviera más cerca». «Estás pedo, bro», respondió Chuy riendo. El músico guardó su guitarra y se fue. El bullicio de la plaza se fue apagando poco a poco hasta quedar casi vacía. Solo quedaban ellos y el murmullo del agua. Ángel se levantó tambaleándose. «Voy por un cigarro. Ahorita vuelvo». «Trae otra botella», gritó Memo sin mirarlo. Cruzó la plazuela y se internó en una callejuela oscura. El sonido de sus pasos se mezcló con el viento que soplaba entre los balcones. De pronto, escuchó detrás de él una pisada. Se giró, pero no vio a nadie. «¿Chuy? ¿Memo?» Silencio. Siguió caminando, más rápido. Otra vez, pasos. Se detuvo. La fuente de la plazuela dejó de sonar por un instante, como si el agua se hubiera congelado en el aire. El silencio era tan profundo que podía oír su respiración. Entonces una voz suave, masculina, habló a su espalda. «¿Por qué te ríes de lo que no conoces, Ángel?». El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se giró de golpe. Nadie. «¿Quién está ahí? Dejen de jugar». La voz volvió más cerca. «No te estoy jugando». Ángel retrocedió un paso mirando hacia todos lados. Las ventanas estaban cerradas y ni un alma se veía en la calle. El viento sopló con fuerza, apagando las luces más cercanas. «Esto no está pasando, estoy borracho, eso es todo», murmuró, tratando de convencerse. Comenzó a correr cuesta arriba. Sus pasos resonaban con eco, y cada esquina le parecía igual a la anterior. No sabía si lo perseguían o si solo era su mente, pero la voz seguía allí, resonando dentro de su cabeza. «No te ríes de mí, te ríes de ti mismo». Llegó a una esquina y se apoyó contra una pared, jadeando. Cuando miró hacia la plaza, el agua de la fuente había vuelto a fluir como si nada hubiera pasado. El ruido de la ciudad regresó lentamente. Risas, música, autos lejanos. Todo parecía normal excepto su corazón, que golpeaba con fuerza. Volvió a la banca donde sus amigos aún reían. «¿Qué pasó, bro? ¿Te fuiste a espantar fantasmas?», dijo Chuy. Ángel no respondió. Se sentó, mirando la fuente en silencio. A lo lejos, creyó ver la figura del predicador caminando entre la gente, pero al parpadear ya no estaba. Las calles de Guanajuato parecían un laberinto dormido. Ángel caminaba rápido, intentando olvidar aquella voz que había escuchado. La ciudad, que antes sonaba viva, ahora parecía contener la respiración. La luz de los faroles titilaba débilmente sobre las piedras mojadas, y un viento helado soplaba desde los túneles. «Estoy loco», murmuró. Eso fue el alcohol, nada más. Sin embargo, su mente no podía borrar esas palabras. «¿Por qué te ríes de lo que no conoces?». La frase le daba vueltas como un eco dentro del pecho. Pasó frente a una iglesia pequeña. La puerta estaba entreabierta y del interior salía una débil luz de velas. No entró. Siguió caminando, con el cuello erizado, sintiendo que alguien lo observaba desde algún rincón invisible. Doblando una esquina, vio a lo lejos una figura solitaria de pie en medio de la calle. El hombre parecía esperarlo. Vestía una túnica clara y sencilla, y su rostro no se distinguía bien bajo la sombra del farol. Ángel se detuvo. «¿Quién eres?», preguntó con la voz temblorosa. El hombre dio unos pasos hacia él. «Te asustas fácilmente, pero ayer te reíste sin temor».
Ángel retrocedió un paso. ¿Eres el predicador? ¿Crees que sí? Si vienes a reclamarme, no lo hagas. Ya tuve suficiente. El desconocido sonrió levemente. Su voz no tenía dureza, sino una calma que desarmaba. No vine a reclamarte, sino a recordarte lo que olvidaste. Ángel apretó los puños. No me vengas con sermones. Ya tengo bastante con mi vida para que un extraño me hable como si me conociera. Pero sí te conozco, Ángel. El corazón del joven se detuvo un instante. ¿Cómo sabes mi nombre? El hombre se acercó, despacio. Bajo la luz del farol, su rostro se hizo visible, ojos profundos, llenos de una ternura que dolía mirar. Había algo en ellos, una mezcla de fuerza y compasión que ninguna persona común podía sostener. ¿Quién eres?, repitió Ángel, ahora en un susurro. Soy quien te escuchó cuando pediste ayuda, aunque juraste que no creías en nadie. El joven sintió que las piernas le temblaban. Yo no pedí nada. El hombre extendió una mano. Lo hiciste, aunque no con palabras. Ángel dio un paso atrás. No te acerques. ¿Por qué temes tanto al amor, Ángel? Cállate, gritó cubriéndose el rostro. No sabes nada de mí. Sé de tu enojo, de tus noches sin sueño, de la rabia que guardas contra tu padre, de las veces que quisiste desaparecer. Las palabras lo atravesaron como un golpe. Lo miró con los ojos llenos de incredulidad. ¿Quién te contó eso? Nadie. Estuve allí. El silencio se volvió espeso. El viento cesó. Ni un ruido, ni un murmullo, solo la respiración agitada de Ángel y aquella voz firme que parecía venir de algún lugar más profundo que el aire. ¿Eres Dios? El hombre lo observó con serenidad. Soy Jesús. Ángel rió nerviosamente. No, no, eso no puede ser. No existes. Eres un cuento para gente débil. Y aún así estoy aquí contigo. El joven se llevó las manos a la cabeza. No puede ser real. No puede... Jesús dio un paso más. Tócame, si dudas. Ángel, con miedo y curiosidad, extendió la mano. Cuando sus dedos rozaron los del hombre, sintió un calor suave, profundo, como si su pecho se llenara de algo que nunca había sentido. Paz. Retrocedió, confundido. Esto no es posible. Todo es posible cuando el corazón deja de cerrarse. Jesús lo miró con compasión. Te reíste porque no entiendes el dolor que escondes, pero cuando el alma deja de huir, comienza a sanar. Ángel no supo qué responder. Solo se quedó de pie, en medio de la calle silenciosa, con la certeza de que lo imposible acababa de suceder. Ángel no podía dejar de mirar a Jesús. El viento que antes le helaba la piel ahora parecía calmado, como si la ciudad misma hubiera detenido su respiración. La figura frente a él era inconfundible, una presencia que lo envolvía sin tocarlo, y, sin embargo, había algo en esos ojos que le provocaba una mezcla de paz y terror, como si todo lo que había creído hasta ahora estuviera a punto de desmoronarse. No puedo creerlo, murmuró sin dejar de temblar. Esto no puede ser real. Jesús lo observó en silencio, su mirada tranquila como el agua de un río profundo. Es real, Ángel. Yo soy el que siempre estuvo allí, aunque nunca me quisieras ver. Es el dolor lo que te impide mirarme. Ángel se dio vuelta, caminando hacia atrás, buscando algo que le diera sentido a lo que estaba sucediendo. No, tú no sabes lo que he pasado. No sabes lo que es estar solo, sin nadie que te mire, sin esperanza. No sabes lo que es que tu padre te abandone y que de alguna manera tú también te sientas abandonado por todo. Lo sé, Ángel. Lo sé más de lo que imaginas. Jesús dio un paso hacia él. Tus heridas son las mismas que las mías. El abandono, el dolor, la rabia. Yo los cargué y aún los cargo para que tú puedas liberarte. Ángel lo miró fijamente. No te entiendo. Su voz era baja, como si temiera que las palabras lo traicionaran. Yo me reí de ti, ¿y ahora me vienes a decir que todo lo que he hecho tiene sentido? Jesús sonrió levemente. No, Ángel, no lo que hiciste, sino lo que puedes hacer ahora. Tú piensas que el perdón es para los débiles, pero es el camino para ser libre.
no es sobre lo que has hecho, sino sobre lo que eres capaz de ser. Las palabras de Jesús lo golpearon como un rayo, y Ángel sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que ya no podía seguir ocultando el dolor. Yo odio a mi padre, confesó, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca estuvo allí, nunca me dio nada, y siempre me dijo que era un error. Y yo crecí pensando que eso era todo lo que merecía, ser ignorado, ser nada. Jesús se acercó lentamente, tomando su mano. Ángel, nadie merece ser tratado así, pero el odio que sientes te consume. El perdón no es para ellos, es para ti. Es lo que te libera. El joven cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. No sé cómo perdonar, no sé cómo dejar ir tanto dolor. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, significa liberarte del poder que esas cosas tienen sobre ti. El perdón te da la paz que tanto buscas. Ángel tragó saliva, sintiendo un peso en el pecho. Pero, ¿cómo puedo perdonar algo tan grande? Empieza por ti mismo, Ángel, porque mientras no te perdones, nada cambiará. Jesús lo miró con una ternura infinita, como si entendiera toda su angustia, sin necesidad de decir una sola palabra más. El joven sintió que algo dentro de él comenzaba a ceder, pero no sabía qué era. La confusión seguía presente, pero algo en el aire, algo en la mirada de Jesús, lo hacía sentirse como si, por fin, estuviera en el lugar correcto. «¿Qué tengo que hacer?», murmuró, sin saber si hablaba para él o para Jesús. «No hagas nada, Ángel. Solo escucha lo que tu alma ya sabe». El viento se levantó nuevamente, acariciando su rostro, y por un momento, Ángel sintió que todo a su alrededor se desvanecía, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La única realidad era la voz suave y firme de Jesús, resonando en su corazón. «El perdón comienza en ti, Ángel. El amor comienza en ti». Ángel miró a Jesús no con miedo, sino con una extraña sensación de esperanza. Algo en él se rompió, algo oscuro y denso, como si por fin pudiera respirar después de años de estar ahogado. Y aunque aún no comprendía todo lo que había sucedido, algo dentro de él le decía que ya no estaba solo. Esa noche, Ángel no durmió. Se quedó en su cama mirando el techo, escuchando el silencio pesado que se extendía por toda la casa. La luna llena se filtraba a través de la ventana, bañando su cuarto con una luz pálida y fría. A pesar de que había hablado con Jesús, de que algo había cambiado en él, el joven no podía dejar de sentir que había una sombra que lo acechaba, un peso invisible que lo aplastaba cada vez que intentaba cerrar los ojos. «No puedo seguir viviendo así», pensó, pero no sabía cómo cambiar. La conversación con Jesús le había abierto una puerta, pero no entendía cómo cruzarla. ¿Perdonar? ¿A quién? ¿A su padre? ¿A sí mismo? El recuerdo de las palabras de Jesús flotaba en su mente. El perdón comienza en ti. Pero la duda seguía presente. ¿Qué significa perdonarme a mí mismo? En la mañana, se levantó tarde. La luz del día se filtraba a través de las cortinas, empujando la oscuridad hacia las esquinas del cuarto. Su madre ya estaba en la cocina, preparando algo. El aroma del café recién hecho llenaba la casa, pero Ángel no tenía hambre. Su estómago estaba vacío, como su alma. «Buenos días, hijo», dijo doña Teresa con su tono suave, pero Ángel notó la preocupación en su mirada. La mujer había estado enferma los últimos días, y aunque no decía nada, su rostro demacrado lo decía todo. «Buenos días, mamá», respondió él, sin mucha energía. Se sentó en la mesa y miró el café que ella le había servido. «¿Cómo te sientes? Te veo cansado, como si no hubieras descansado». Ángel no respondió de inmediato. Su mente estaba ocupada con la conversación que había tenido la noche anterior. ¿Por qué no podía descansar? Sentía que algo dentro de él lo mantenía atrapado, una voz interior que le decía que aún no había enfrentado su dolor. «Estoy bien, mamá. Solo he estado pensando en muchas cosas», dijo, finalmente, intentando sonar más convincente. Doña Teresa lo observó por un momento.
como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Sabes que siempre puedes hablar conmigo, ¿verdad? Lo que sea que te esté molestando lo podemos superar juntos. Ángel sintió un nudo en el estómago. Quería decirle todo, hablarle de lo que había sucedido, de Jesús, del perdón, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El peso del silencio era más grande que cualquier explicación que pudiera dar. Terminó el café en silencio y se levantó. Voy a salir un rato. ¿A dónde vas? No lo sé. Solo quiero caminar un poco. En la calle el sol brillaba con fuerza, pero Ángel no sentía calor. Caminaba sin rumbo, como si la ciudad estuviera a punto de desmoronarse bajo sus pies. A lo lejos, escuchaba el bullicio del mercado, los gritos de los vendedores, pero no podía concentrarse en nada de eso. Su mente seguía atrapada en las mismas preguntas. ¿Cómo perdonar? Caminó hasta llegar a la plazuela, donde había escuchado por primera vez al predicador. Esta vez la plaza estaba vacía. La gente había desaparecido, y solo quedaba el sonido de las aves posadas en las fuentes. Se sentó en la misma banca en la que estuvo la noche anterior, cuando la voz de Jesús lo había alcanzado, pero ahora no había nadie. La soledad era absoluta. ¿Qué hago ahora?, murmuró para sí mismo. ¿Cómo avanzo? El eco de sus palabras se perdió en el aire tranquilo de la plaza, y por un momento se sintió completamente solo. La idea de perdonar a su padre parecía lejana, imposible. ¿Cómo perdonarlo si nunca me mostró su amor? Pensaba que el rencor era lo único que lo mantenía vivo, lo único que lo protegía. Sin embargo, esa misma protección era lo que lo estaba hundiendo. En ese instante, algo dentro de él comenzó a cambiar. La incomodidad que sentía al pensar en perdonar no desapareció, pero por primera vez, Ángel entendió que el perdón no se trataba de dejar ir el pasado de inmediato. Era un proceso. Y para poder perdonarse a sí mismo, tenía que aceptar que el dolor, aunque grande, no era algo que lo definiera para siempre. No sabía si estaba listo, pero algo en su corazón le dijo que, al menos, ya había comenzado. Se levantó lentamente de la banca y miró hacia el horizonte, donde las montañas se dibujaban en el cielo claro. Tal vez aún había esperanza, pensó, aunque las dudas seguían presentes, pero al menos ya no se sentía completamente perdido. Al día siguiente, Ángel no pudo dejar de pensar en la figura del predicador. Aunque intentó concentrarse en su rutina, el recuerdo de la conversación con Jesús lo atormentaba en cada momento. Sus palabras seguían resonando en su mente. El perdón comienza en ti. A pesar de sus dudas, había algo en su interior que le decía que no podía ignorar lo que había experimentado. Decidió buscar al hombre, al predicador, para comprender más. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sentía que tenía que verlo nuevamente. Caminó por las calles del centro, recorriendo cada esquina en busca de alguna señal. La Plaza de la Paz estaba tranquila, pero el predicador no estaba allí. Ángel miró de un lado a otro, esperando encontrarlo, pero el lugar estaba vacío. ¿Dónde está ese viejo?, se preguntó en voz baja. Pensó que tal vez no lo encontraría. Había pasado varias horas buscando y no había rastro de él. De repente algo lo hizo detenerse. Una pequeña tienda de antigüedades en una esquina que nunca antes había notado. La tienda tenía un cartel de madera colgado en la puerta que decía «Abierto». Ángel se acercó lentamente, casi sin querer. Al entrar, el sonido de la campanilla sobre la puerta lo hizo mirar hacia adentro. La tienda estaba llena de viejos libros, reliquias y objetos extraños. Un ambiente polvoriento, como si el tiempo se hubiera detenido allí. El dueño de la tienda, un hombre de rostro arrugado y ojos brillantes, lo miró desde el mostrador. «¿Te gustaría ver algo, joven?» Ángel dudó. «Busco a un predicador. Estuve aquí ayer, en la plaza, y él estaba predicando». El hombre sonrió levemente, como si supiera exactamente de quién hablaba. «Ah, él, el viejo de la plaza. Ya no lo verás aquí, hijo. Él se va cuando tiene algo que decir». Ángel se sintió desconcertado.
¿A qué te refieres con «se va cuando tiene algo que decir»? El predicador tiene una forma de aparecer y desaparecer, no se queda mucho tiempo, solo cuando las personas lo necesitan. El hombre se acercó un poco más y su mirada se hizo más penetrante. Y parece que tú lo necesitabas. Ángel se quedó en silencio mirando al hombre. Había algo extraño en su tono, como si estuviera hablando en metáforas, como si comprendiera más de lo que decía. ¿Dónde puedo encontrarlo?, insistió, sin saber si realmente quería una respuesta. El hombre lo observó un momento antes de responder. El predicador nunca está en un solo lugar. Él te encontrará cuando dejes de buscarlo, cuando dejes de huir. Las palabras del hombre le golpearon con fuerza. Dejar de huir. ¿De qué huía? Ángel pensó, confundido. Sabía que algo importante estaba ocurriendo, algo que aún no comprendía. ¿Lo veré de nuevo?, preguntó, aunque no sabía si realmente quería que eso sucediera. Tal vez, respondió el hombre. Tal vez no hoy. Tal vez mañana, cuando menos lo esperes, o tal vez cuando finalmente lo necesites de verdad. Ángel salió de la tienda, con la mente llena de preguntas sin respuesta. No había encontrado al predicador, pero algo había cambiado dentro de él. Algo dentro de su corazón se había agitado, como si la búsqueda de ese hombre fuera también una búsqueda de sí mismo. Caminó sin rumbo, su mente llena de la conversación con el anciano, las palabras de Jesús y el eco del predicador. ¿Estaba listo para perdonar? El peso de la pregunta lo acompañaba mientras recorría las calles de Guanajuato, buscando algo que no sabía cómo encontrar. Pero algo le decía que no podía detenerse, que la respuesta estaba cerca, aunque aún no la pudiera ver. En ese momento, Ángel entendió que su búsqueda no solo era por el predicador, sino por la paz que había estado evitando durante tanto tiempo. Y aunque aún no lo sabía, esa búsqueda lo llevaría por un camino que cambiaría su vida para siempre. El día siguiente parecía igual al anterior, pero Ángel sabía que algo dentro de él había cambiado. Sin embargo, ese cambio le causaba incomodidad, como si estuviera a punto de enfrentar algo que no podía comprender por completo. Decidió no contarle nada a su madre. Después de todo, ¿qué podría decirle? ¿Cómo explicar lo que había experimentado, lo que había sentido? No tenía las palabras para ello. El trabajo en el taller mecánico fue largo y cansado. Don Rigo, su jefe, lo observaba con cierto desdén. «Hoy estás distraído, muchacho. ¿Qué te pasa?» Ángel se encogió de hombros sin saber qué responder. A pesar de las preguntas, no podía encontrar la forma de hablar de lo que sentía. El viejo predicador, la figura de Jesús, el perdón, todo eso le daba vueltas en la cabeza sin cesar. Al caer la tarde, cuando ya se disponía a ir a casa, uno de sus amigos lo llamó. «Oye, Ángel, ¿te acuerdas del trabajo en la tienda? No sé si te gustaría, pero te invitan para una especie de negocio». Ángel levantó una ceja. Sabía que se referían a un trabajo que no era exactamente legal. Había hecho cosas así antes, en busca de dinero fácil. «¿A qué te refieres?», respondió intentando sonar indiferente. «Solo ven, será rápido. Nadie se enterará. ¿Estás dentro o qué?» Ángel dudó. Sabía que no debía, pero algo dentro de él, una especie de vacío que no lograba llenar, lo impulsaba a aceptar. Recordó la sensación de impotencia que había tenido al pensar en su madre y en la situación de su familia. Necesitaba el dinero, y aunque sabía que no estaba bien, no podía dejar de pensar en esa oportunidad. «Está bien, voy». Lo que parecía una decisión sencilla se convirtió en una espiral de emociones encontradas. Mientras caminaba hacia el lugar, sentía que algo le estaba advirtiendo. «¿De verdad quiero esto? ¿Qué pasaría si me atraparan?». Las preguntas lo atormentaban, pero ya era tarde para echarse atrás. El negocio fue todo lo que esperaba. Un par de hombres lo miraron desconfiados, y Ángel, sintiendo la presión, aceptó sin pensarlo mucho. Al terminar, uno de ellos le ofreció más trabajo. «Más fácil», dijo. Ángel aceptó pensando que así podría conseguir lo que necesitaba para su madre. La sensación de estar tomando un camino equivocado lo golpeó de inmediato,
pero se guardó las palabras. Esa misma noche, mientras regresaba a su casa, escuchó algo que lo detuvo en seco. Una voz suave que le llegó como un susurro en medio del silencio de la calle. «Ángel». Se giró, pero no había nadie. El sonido de sus pasos se mezclaba con el viento que pasaba por las calles de Guanajuato. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado lo envolvía. La voz volvió. «Ángel, ¿no temes perder lo poco que tienes por un futuro incierto?» Era la voz de Jesús. Aunque no podía verlo, sentía su presencia clara, como si estuviera parado justo a su lado. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «No, no tengo tiempo para esto», murmuró. «¿Tiempo para qué, Ángel?» «Para perderlo todo en busca de algo que no es tuyo. El perdón no es solo para los demás, es para ti. ¿Qué esperas para dejar ir el odio?» Las palabras lo golpearon como una corriente de agua fría. «¿Por qué me atormentas con esto?», pensó, pero no pudo evitar sentirse desbordado por la emoción. Su orgullo, su miedo y su rencor estaban aferrados a él, pero algo en su interior comenzó a cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. «¿Qué debo hacer?», dijo en voz baja, casi sin querer. «Deja de huir de ti mismo, Ángel. Es hora de enfrentarte a lo que has sido para poder ser quien realmente eres». En ese momento, algo en su interior se rompió. La imagen de su padre, el rencor, el dolor por tantos años de abandono, todo eso lo había mantenido cautivo, pero las palabras de Jesús le dieron el empujón que necesitaba. Algo dentro de él se quebró, como un muro que finalmente cedía. Ángel sintió una mezcla de miedo y alivio. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero aún no estaba seguro de qué haría. Lo único que sentía con certeza era que el perdón, aunque fuera lo más difícil, era el único camino hacia su libertad. «Lo intentaré», susurró, mirando al vacío de la calle. Y aunque el camino hacia la redención parecía incierto, Ángel ya no estaba solo en su lucha. Algo le decía que al menos había dado el primer paso. Al día siguiente, Ángel despertó con una sensación de vacío que no lo dejaba en paz. El sueño no lo había reconfortado y el peso de las decisiones que había tomado comenzaba a golpearlo con fuerza. Las palabras de Jesús seguían resonando en su cabeza. Es hora de enfrentarte a lo que has sido para poder ser quien realmente eres. El perdón, la redención y el arrepentimiento eran conceptos que ahora lo perseguían, pero al mismo tiempo no sabía por dónde empezar. Se levantó de la cama, caminó hasta la ventana y observó la ciudad que comenzaba a despertar. Las primeras luces del día iluminaban las calles empedradas de Guanajuato. La vida continuaba, ajena al caos interno que lo envolvía. Ángel sentía que la confusión lo estaba consumiendo. ¿Por qué había aceptado ese trabajo dudoso? ¿Por qué no había seguido el consejo de su madre y simplemente le había contado lo que sentía? «No tengo tiempo para arrepentirme», pensó. El daño ya está hecho. Pero algo dentro de él no le permitía dejar ir esa sensación de incomodidad. Salió de su casa y caminó hacia el taller, pero en su camino algo lo detuvo, una vieja iglesia que había pasado 1000 veces sin notar. Esa mañana, algo en su interior lo empujó a entrar. Las puertas de madera crujieron al abrirse. El silencio dentro de la iglesia era profundo, casi sagrado. El olor a incienso y cera quemada llenaba el aire. Ángel caminó hacia el altar sin saber exactamente qué buscaba. El lugar estaba vacío, y la única compañía que tenía era el eco de sus propios pensamientos. Se arrodilló frente a la figura de la Virgen, pero no sabía qué decir. En su mente se amontonaban las dudas. «¿Qué es lo que realmente quiero, Dios?», murmuró, sin mucha esperanza. «¿Cómo puedo perdonar a alguien que me ha fallado tanto?». El silencio lo envolvía, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de algo que no lograba identificar, algo que lo hacía sentirse observado, pero con una calma inmensa. En ese momento, recordó las palabras del predicador. «Él te encontrará cuando dejes de huir». Ángel cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir.
todo el dolor que había guardado por tanto tiempo, el resentimiento hacia su padre, la rabia contra sí mismo por no haber tenido el valor de enfrentarlo, comenzó a salir a la superficie. No podía seguir cargando con ese peso. «Lo he hecho todo mal, ¿verdad?», murmuró entre dientes. «He vivido con rencor, he tomado decisiones equivocadas y me he alejado de todo lo que realmente importa. No sé cómo salir de esto». En ese momento, una voz suave pero firme lo interrumpió. «Ángel, el primer paso es reconocer lo que has hecho. El segundo es decidir no volver a hacerlo». Era la misma voz que había escuchado antes, la voz de Jesús, pero esta vez no estaba frente a él. La voz venía del interior de su alma, como un susurro que le recorría todo el cuerpo. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó casi sin esperanza. «Perdónate a ti mismo», respondió la voz, llena de calma. «No podrás sanar hasta que lo hagas. Nadie más puede hacerlo por ti». Ángel dejó escapar un suspiro profundo. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en años, algo dentro de él se quebró, algo que había estado sellado durante demasiado tiempo. Se permitió sentir la vulnerabilidad, la debilidad, y al mismo tiempo una fuerza extraña que comenzaba a nacer en su interior. Se quedó allí, arrodillado durante varios minutos. No dijo más palabras. Solo se permitió estar, sin expectativas, sin presiones. El perdón no era algo que pudiera obtener de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo, Ángel sintió que estaba en el camino correcto. Al levantarse, la iglesia seguía silenciosa, pero Ángel ya no se sentía perdido. El primer paso lo había dado. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero al menos había comenzado a entender lo que realmente significaba el perdón. Y en ese momento se dio cuenta de que ya no necesitaba huir más. Las semanas pasaron lentamente para Ángel. Cada día parecía una repetición del anterior, pero algo en su interior había cambiado. Ya no se sentía el mismo joven de antes, ese que se escondía detrás de su orgullo y su indiferencia. Había algo que lo seguía acompañando. Una sensación extraña de que el camino hacia el perdón no era solo un destino, sino una travesía constante. Su madre, doña Teresa, había mejorado un poco de su enfermedad, aunque las dificultades económicas seguían presionándolos. Ángel sabía que debía hacer algo para ayudarla. El taller mecánico ya no le daba suficiente para cubrir todas las necesidades. La preocupación lo devoraba, pero a la vez sentía que debía mantener su dignidad, no pedirle a nadie lo que no podían dar. Una tarde, un amigo del barrio, Chuy, lo contactó. «Oye, Ángel, ¿te acuerdas del tipo que te ofreció el negocio? Pues tiene otro trabajo, pero este es más grande. Te va a ir bien. Hay un buen dinero en eso». Ángel se detuvo por un momento antes de contestar. Sabía a lo que se refería. Esa oferta le tentaba más que nunca, y aunque su conciencia le decía que no debía, la presión por salvar a su madre, por no caer en la miseria, lo hacía dudar. «¿Y qué tengo que hacer?», preguntó, casi sin querer saber la respuesta. «El tipo necesita a alguien que pueda entregar mercancía a un cliente. No es complicado, solo hacer una entrega y listo. Te van a pagar bien». Ángel lo pensó un momento. ¿Era esto lo que había sido? El joven que tomaba el camino fácil, el que nunca preguntaba por las consecuencias. Por otro lado, su madre necesitaba medicinas, y él no podía seguir viéndola sufrir. Su orgullo, esa barrera que había comenzado a derribar, ahora se le volvía a presentar con fuerza. «No sé, Chuy. No me siento bien con esto. ¿Vas a dejar a tu madre sufrir solo por tu orgullo, o vas a hacer algo que realmente importe? Mira, no lo pienses tanto. Esto es lo que necesitas». Ángel se quedó en silencio. Las palabras de su amigo parecían tener sentido. Quizás solo una vez más, quizás solo para sacar a su madre del hospital, solo esta vez. La idea de un futuro mejor sin preocupaciones lo tentaba más que nunca. Esa noche, mientras caminaba por las calles vacías de Guanajuato, la tormenta interior que había estado conteniendo se desbordó. Recordó lo que Jesús le había dicho:
Perdónate a ti mismo. ¿Podría perdonarse por todo lo que había hecho? ¿Por las decisiones equivocadas que había tomado? Sabía que este trabajo, esta nueva transgresión, lo arrastraría aún más lejos de lo que había comenzado a construir. Al llegar a casa, vio a su madre dormida en la cama. Su rostro, aunque marcado por la enfermedad, mostraba una expresión de paz. Ángel sintió una punzada de culpa. ¿Era esto lo que ella quería? ¿Que hiciera algo que lo llevara por el mismo camino que su padre? Con el corazón pesado, decidió que debía hacer algo más. En lugar de aceptar el trabajo de Chuy, fue al hospital donde su madre recibía tratamiento. El costo de las medicinas era aún alto, pero decidió enfrentar la situación de otra manera. Habló con el médico y, aunque su rostro mostraba preocupación, le ofreció ayuda a través de un programa social para pacientes de bajos recursos. Al salir del hospital, Ángel sintió una ligera paz. Sabía que había dado un paso importante, aunque pequeño. No había elegido el camino fácil, el que su amigo le había sugerido, sino uno que lo despojaba de las excusas. Ahora, por primera vez, sentía que lo que hacía realmente importaba. Esa noche, volvió a la plaza donde había escuchado al predicador por primera vez. Esta vez, el lugar estaba vacío. Sin embargo, la tranquilidad que sentía en su pecho le decía que había hecho lo correcto. Mientras miraba la fuente de agua en el centro de la plaza, recordó lo que Jesús le había dicho: «Perdónate a ti mismo, porque solo cuando lo hagas podrás ser libre». Ángel se sintió más ligero, más decidido. Sabía que el perdón no era un regalo inmediato, que aún tendría que luchar consigo mismo, pero al menos ya había dado el primer paso en el camino hacia la redención. Ahora comprendía que el sacrificio no era algo que venía con dolor, sino con paz, con la certeza de que estaba tomando las riendas de su vida. La mañana llegó con la brisa fresca de la montaña y las calles de Guanajuato se llenaron de vida como cada día. Ángel se encontraba en su camino al taller, pero algo era diferente. Había una ligereza en sus pasos, una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Quizás era la decisión de haber elegido el camino más difícil, de haber elegido la honestidad, lo que le daba esa calma. Sin embargo, aún había una inquietud en su pecho. Sabía que no todos lo entenderían. El taller estaba en su usual caos. Los motores rugían, las herramientas sonaban sobre el metal, y don Rigo, su jefe, lo observaba con su mirada severa. Pero hoy, Ángel no sentía la misma presión. El trabajo seguía siendo el mismo, pero él había cambiado. «¿Qué pasa, muchacho?» «Te noto distinto hoy», le dijo don Rigo mientras observaba un coche en reparación. Ángel le sonrió de manera sincera, algo que no hacía en mucho tiempo. «Nada, solo que las cosas han cambiado un poco para mí». «¿Cambiar? ¿Y ahora te vas a convertir en un santo? Estás perdiendo tu tiempo, muchacho», le respondió don Rigo sin entender lo que Ángel quería decir. Ángel no discutió. Sabía que no todos verían las cosas de la misma manera. Aún así, algo dentro de él se sentía más fuerte, más claro. Mientras terminaba el trabajo del día, sus pensamientos no dejaban de regresar a las palabras de Jesús: «Perdónate a ti mismo, porque solo entonces serás libre». Esa tarde, cuando terminó su jornada, Ángel decidió ir a la plaza. La misma plaza donde todo había comenzado. El lugar estaba tranquilo, y solo unos pocos turistas paseaban por allí, disfrutando de la vista. La fuente en el centro seguía su curso, y las voces de los vendedores ambulantes se mezclaban con el murmullo de la gente. Se sentó en una banca, observando la vida pasar frente a él. Pero algo extraño sucedió. Empezó a escuchar murmullos. No era el ruido usual de la plaza, ni las voces de los turistas. Eran voces conocidas, familiares. Al principio pensó que eran sus propios pensamientos, pero pronto se dio cuenta de que provenían de la gente alrededor. «¿Lo has visto? Ángel ahora es un hombre cambiado, ¿no? ¿Sabías que dejó ese trabajo sucio? Se fue a hablar con el predicador». «¿El predicador?» «Ese hombre que dice que te perdones. Ángel no sabe ni lo que está haciendo. ¿Qué clase de hombre es ese?»
Ángel no podía evitar escuchar. Las palabras lo golpeaban, pero ya no lo herían como antes. Era como si algo dentro de él lo hubiera preparado para esos comentarios, para esas críticas. En lugar de sentirse humillado o herido, las escuchaba con una calma que le sorprendía. No podía negar que sus amigos y conocidos lo miraban diferente. Algunos lo admiraban, pero otros lo veían con desdén, con desconfianza. Sabía que sus decisiones no serían comprendidas por todos, pero eso ya no lo detenía. De repente, una voz conocida lo hizo volver al presente. Era Chuy, quien se acercó a él con una sonrisa burlona. «Mira nada más, Ángel, el nuevo santo del barrio». «¿Qué te pasa, bro? ¿Te metiste en algo raro o qué?» Ángel lo miró fijamente, pero en lugar de sentirse incómodo, se sintió agradecido. «No, Chuy, no estoy en nada raro. Solo estoy tratando de ser mejor, de hacer lo correcto». Chuy lo observó por un momento, y aunque no dijo nada, Ángel notó que algo había cambiado en su expresión. Quizás no lo entendiera, pero al menos lo respetaba. El día pasó lentamente, pero algo dentro de Ángel seguía cambiando. Ya no era el mismo joven que se burlaba del predicador, ni el que se dejaba llevar por el resentimiento. El perdón, aunque difícil, ya no le parecía tan lejano. Sabía que no sería un camino fácil, pero también entendía que el perdón no era algo que se otorgaba solo a los demás, sino a uno mismo primero. Cuando la noche llegó, Ángel se encontró de nuevo en la misma plaza, bajo las mismas estrellas. Las voces del pueblo seguían, pero ya no importaban. Sabía que la verdadera paz no dependía de lo que los demás pensaran, sino de lo que él mismo decidiera hacer con su vida. Y aunque el camino seguía, sentía que por primera vez estaba listo para caminarlo, sin importar lo que los demás dijeran. Los días se alargaban y las sombras de la plaza se hacían cada vez más largas. Ángel sentía que había dado pasos importantes, pero algo seguía atormentándolo. El perdón no era un camino claro ni sencillo, y mientras más intentaba comprenderlo, más se enredaba en sus propios pensamientos. Cada conversación, cada mirada de los demás parecía confirmarle que el sacrificio era inevitable. Una tarde, mientras caminaba de vuelta del taller, se encontró con una situación que lo hizo detenerse. Su madre estaba parada en la esquina del callejón, conversando con una mujer del vecindario. Ángel no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación. «¿Sabes, Teresa? El hijo de esa señora ya consiguió un buen trabajo. Podría ayudarte con las medicinas si quieres». Ángel sintió una punzada en el pecho. La mujer que hablaba no sabía lo que le costaba a su madre pedir ayuda, pero aún así lo estaba ofreciendo. No era una opción que le gustara a Ángel, y sin embargo veía cómo la realidad se apoderaba de su vida. Con una sensación de impotencia, caminó hacia ellas. La mujer lo vio y le sonrió, como si todo estuviera en orden. Pero la mirada de su madre era diferente. Era una mezcla de orgullo y frustración, como si no quisiera que su hijo la viera debilitada. «Hola, mamá», dijo Ángel, intentando mantener la calma. «Ángel comenzó su madre con una voz suave, pero cargada de un dolor callado. «Solo estábamos conversando, nada más». «Es que...» Ángel la interrumpió sabiendo hacia dónde se dirigía la conversación. «Mamá, no quiero que pidas ayuda a nadie. Yo puedo conseguir lo que necesitamos». Pero algo en su tono no sonó convincente, incluso para él mismo. Sabía que las palabras no bastaban. Después de todo, ¿cómo podía resolver algo que se había acumulado por años? Cada día que pasaba, las preocupaciones de su madre, la necesidad de encontrar dinero, la presión por ser el pilar de su hogar, lo empujaban a tomar decisiones que ya no sabía si eran las correctas. La mujer que había hablado antes se despidió y se alejó, dejándolos en un silencio incómodo. Ángel miró a su madre. «¿Por qué me haces esto? No puedo seguir con esta carga, mamá». «Tú no lo entiendes, pero no sé qué hacer». Doña Teresa lo miró con unos ojos tristes, pero llenos de amor. «Ángel, hijo, lo que más quiero es que seas feliz, que dejes de cargar con todo lo que no te corresponde». Las palabras de su madre lo sacudieron.
¿Qué significaba cargar con todo lo que no le correspondía? Quizás lo que ella le decía era cierto. Quizás se había olvidado de sí mismo, de lo que verdaderamente importaba. En su afán de salvar a su madre y protegerla, había perdido de vista la única cosa que podría salvarlos a ambos: el perdón. Esa noche, algo en su corazón cambió. El sacrificio no significaba seguir adelante con una carga interminable. No significaba seguir repitiendo los mismos errores. El sacrificio, entendió Ángel, significaba dejar ir lo que le pesaba en el alma. Decidió tomar el teléfono y marcar el número de Chuy. «Oye, no voy a hacer el trabajo. No voy a seguir por ese camino. Ya no quiero seguir así». Chuy, sorprendido, le respondió: «¿Estás seguro? Es buen dinero, Ángel. ¿Puedes salir de todo esto?» «No lo necesito, Chuy. No me hace bien». «Prefiero hacer lo correcto». Esa noche, Ángel se quedó mirando al cielo desde la ventana de su casa. El sacrificio no era algo que le llegara por imposición, era una elección de soltar el pasado, de enfrentarse a lo que más temía, el perdón. Y mientras las estrellas brillaban sobre Guanajuato, Ángel sabía que la verdadera libertad llegaba cuando uno dejaba de luchar contra sí mismo. No sabía cómo todo esto terminaría, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz con la decisión que había tomado. El sacrificio no solo era una cuestión de dar, sino de aprender a recibir, y en ese momento Ángel se permitió recibir lo que la vida le estaba ofreciendo, la oportunidad de empezar de nuevo. El aire de la mañana estaba fresco, y la ciudad de Guanajuato parecía despertar lentamente. Ángel caminaba por las estrechas calles, con los ojos al frente, pero su mente estaba en otro lugar. Había tomado decisiones importantes, pero aún no sentía que todo estuviera resuelto. Algo seguía faltando. Había dejado atrás muchas cosas, incluido el trabajo fácil que le ofreció Chuy, pero sentía que el peso de su pasado seguía encima de él. Mientras caminaba, algo llamó su atención. En una esquina, vio a una anciana, conocida por ser una de las pocas vendedoras que aún quedaban en el mercado antiguo de la ciudad. Su puesto, casi oculto por las sombras, vendía flores y a su lado descansaba una caja de madera vieja. La anciana, con sus manos arrugadas, levantó la vista y vio a Ángel. «¿Te gustaría comprar unas flores, hijo? Son frescas, las corté esta mañana», le dijo con una sonrisa cálida. La mujer nunca había sido muy habladora, pero siempre había tenido un aura tranquila, como si supiera cosas que los demás no. Ángel se detuvo frente a ella, sin saber qué responder. Las flores parecían ser una pequeña parte de la vida que seguía fluyendo, mientras él se sentía atrapado en sus propios dilemas. Miró las flores y luego a la anciana, sintiendo una extraña paz en su mirada. «No sé qué quiero, no sé qué hacer con todo esto», dijo en voz baja sin que ella le preguntara nada. La anciana lo observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera valorando sus palabras. Luego, con suavidad, le ofreció una flor. A veces, lo que necesitamos no es entenderlo todo, sino aceptar lo que se nos da. Las flores no cuestionan su destino, solo florecen. Ángel tomó la flor que le ofreció, una pequeña rosa blanca, que parecía tan simple, pero tan llena de vida en medio de la sencillez del puesto. «¿Y qué tengo que hacer con esto?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. «Llévala y cuídala». A veces el mayor milagro es ver cómo crece algo que parecía muerto, solo con darle un poco de atención. Ángel asintió, aún sin comprender completamente, pero algo en las palabras de la anciana lo tocó. Caminó con la flor en la mano, sin pensar demasiado en lo que significaba. A veces, las respuestas no vienen con claridad, pensó, pero tal vez lo importante era el proceso, el acto mismo de tomar una decisión, de permitir que las cosas sucedieran. Cuando llegó a casa, su madre lo esperaba en la puerta, con una sonrisa cansada. «¿Cómo te fue hoy?», le preguntó, sin saber qué había pasado en su interior. «Bien», respondió Ángel, mirándola con una serenidad que no había tenido antes. Hoy me siento diferente».
Doña Teresa lo miró, sin entender del todo, pero con el instinto de saber que algo había cambiado en su hijo. ¿Qué pasó? Ángel se quedó en silencio por un momento. Luego le ofreció la flor. Es solo una flor, mamá, pero es un recordatorio de que las cosas pueden crecer, incluso cuando no las entendemos. La anciana de las flores había dado a Ángel algo más que una simple flor. Había plantado una semilla en su corazón, una semilla que comenzaba a germinar. Esa noche, cuando la luna brillaba sobre la ciudad, Ángel se sentó en su cuarto con la rosa en la mano. Observó cómo su madre dormía tranquila en la cama. Un peso que no sabía que llevaba comenzó a aliviarse. Sabía que no todo estaba resuelto, pero entendió que el proceso de sanación, de perdón, no dependía de un milagro inmediato, sino de un acto constante de fe y aceptación. El pequeño milagro, pensó, era que aún podía empezar de nuevo. El perdón no era un acto aislado, era una decisión diaria, una que se renovaba en cada momento. La flor, aunque tan simple, era un recordatorio de que lo importante era lo que crecía en su corazón, no lo que había quedado atrás. El tiempo parecía haberse detenido para Ángel. Aunque la ciudad de Guanajuato seguía su curso habitual, con sus calles bulliciosas y sus turistas que recorrían los rincones más pintorescos, algo dentro de él había cambiado de manera irrevocable. El proceso de sanación no era algo que pudiera apurarse. Él lo sabía. Cada día era una lucha, una nueva oportunidad para ser la persona que había decidido llegar a ser, lejos de los miedos y resentimientos que lo habían acompañado durante tantos años. Sin embargo, la verdad lo golpeaba en cada esquina. El perdón no es solo un acto de fe, es un acto de acción. A veces las palabras eran solo palabras, pero las decisiones eran las que definían a las personas. Ángel había entendido esto cuando, al despertar una mañana, miró a su madre y vio que, aunque su salud había mejorado, ella seguía luchando contra su propia batalla interna. «Ángel, tengo que hablar contigo», dijo doña Teresa con voz suave pero firme, mientras preparaba el desayuno. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando las pequeñas arrugas de su rostro. Ángel sintió que su corazón latía un poco más rápido, como si presintiera lo que venía. Se acercó a la mesa y se sentó frente a ella. «¿Qué pasa, mamá?» «Te he estado observando últimamente, hijo, y sé que estás cambiando, lo veo en ti», dijo, dejando de lado el tenedor con el que cortaba la tortilla. «Pero también sé que sigues cargando con algo que no has soltado aún. No quiero que sigas con ese peso». Las palabras de su madre le dieron vueltas en la cabeza, como un eco constante. «No quiero que sigas con ese peso». Él había intentado perdonar a su padre, había intentado liberarse de ese pasado que lo perseguía, pero aún había algo que lo mantenía atrapado. No era solo el resentimiento hacia su padre, era la sensación de que nunca había sido lo suficientemente bueno, lo suficientemente capaz de salvar a su familia. «Lo sé, mamá», respondió finalmente, «pero no sé si puedo hacer lo que tú me pides, no sé si puedo perdonarlo de verdad». Doña Teresa lo miró fijamente, con una sabiduría que solo se obtiene a través de los años y el sufrimiento. «El perdón no es para él, hijo, es para ti. Si no lo haces, no podrás avanzar, y no quiero que te quedes atrapado en el pasado». Las palabras de su madre calaron profundo en su corazón. Ángel sabía que, aunque su madre le hablaba del perdón hacia su padre, lo que realmente necesitaba era perdonarse a sí mismo. Había estado tan enfocado en sanar a su madre, en resolver los problemas de su vida, que había olvidado algo crucial. Él también merecía sanarse. Esa noche, Ángel caminó por las calles de la ciudad, sin rumbo fijo. La luz de las farolas iluminaba las estrechas calles de Guanajuato, y el aire fresco de la noche le acariciaba la piel. Mientras caminaba, recordó el encuentro con el predicador, las palabras de Jesús y todo lo que había aprendido. «Perdónate a ti mismo». Sabía que no podía seguir ignorando esa verdad. El peso que llevaba sobre sus hombros no solo venía de su padre, sino de su propia falta de aceptación,
de su incapacidad para verse con compasión. Para sanar, necesitaba dejar ir el pasado, soltar los errores que él mismo se había impuesto. Esa noche, en silencio, se arrodilló frente a su cama. No había voz que le hablara, no había milagro que lo tocara. Solo estaba él, con sus pensamientos y su dolor. Pero en ese momento, entendió que el perdón no era algo que se diera solo una vez. Era un compromiso diario, una decisión de soltar lo que ya no le servía. «Te perdono, papá», susurró, con el corazón encogido, «y también me perdono a mí mismo». Las lágrimas cayeron de sus ojos, no por tristeza, sino por la sensación de alivio que lo envolvía. Sabía que ese no era el fin, pero era un comienzo hacia una vida donde ya no tendría que cargar con el peso del pasado. Cuando Ángel se levantó, algo había cambiado dentro de él. El perdón lo había liberado, no solo a él, sino a la memoria de su padre, que ya no sería la carga que había sido hasta entonces. Ahora podía mirar al futuro sin temor, sabiendo que, aunque el camino no siempre sería fácil, él había dado el primer paso hacia la paz. La ciudad seguía viva, pero para Ángel, el verdadero cambio ya había comenzado. La ciudad de Guanajuato seguía su curso, ajena a los cambios internos que Ángel había experimentado. El bullicio de las calles, el eco de las campanas de la iglesia y el sonido de los vendedores ambulantes se mezclaban con la paz que él sentía en su corazón. Algo en él había cambiado profundamente, pero no era algo que pudiera explicar fácilmente. El perdón, aunque un proceso lento, había transformado la forma en que veía su vida. Ahora entendía que no se trataba solo de perdonar a los demás, sino de perdonarse a uno mismo. Al pasar por la plaza donde todo había comenzado, Ángel se detuvo por un momento. Recordaba la primera vez que se burló del predicador, la rabia que sentía, la confusión en su mente. Pero ahora esa rabia había desaparecido. En su lugar había una calma que nunca había conocido. Algo en él había cambiado para siempre. Decidió visitar a su madre. Doña Teresa seguía con su rutina diaria, aunque su salud ya no era la misma. El tiempo, como siempre, dejaba huellas en su rostro, pero su mirada seguía siendo la de una mujer fuerte. Ángel la encontró en la cocina preparando el almuerzo. «Mamá», dijo, con una sonrisa suave en su rostro, «hoy me siento diferente. Creo que ya entendí lo que significa perdonar, y no solo a los demás». Doña Teresa lo miró con una mezcla de curiosidad y cariño. «¿Qué quieres decir, hijo?» «Que me perdoné a mí mismo», respondió, sin poder evitar que la emoción se filtrara en su voz. «No sé por qué me costó tanto. Estaba tan enfocado en lo que pasó que olvidé lo que realmente importa». Doña Teresa puso su mano sobre la de él, dándole un apretón lleno de ternura. «Eso es todo, hijo. El perdón no se trata solo de olvidar lo que hicieron los demás, sino de aprender a vivir en paz contigo mismo». Ángel asintió, sintiendo el peso de esas palabras. En ese momento, entendió que el perdón era un legado que se pasaba de generación en generación. Su madre lo había enseñado sin palabras, con su ejemplo, con su paciencia y amor. Los días pasaron, y Ángel comenzó a ver los frutos de su decisión. Ya no sentía la misma presión de antes, esa constante necesidad de demostrar algo a los demás. El trabajo en el taller seguía siendo el mismo, pero él ya no veía a los demás como rivales o amenazas. Ahora los veía como compañeros y su relación con ellos comenzó a cambiar. La gente en la ciudad también notó el cambio en él. Algunos lo veían con desconfianza, pero otros lo observaban con respeto. Ángel sabía que no todos entenderían su transformación, pero ya no le importaba. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Guanajuato, se encontró con Chuy, uno de sus viejos amigos. Este lo miró detenidamente antes de hablar. «¿Qué te pasó, Ángel? Te veo diferente. No eres el mismo». Ángel sonrió con sinceridad. «No soy el mismo. Estoy cambiando, Chuy. Y no sé si todos lo entienden, pero eso ya no me importa». Chuy lo observó en silencio, como si estuviera buscando algo en su mirada. Finalmente, le dio un apretón de manos. «Me alegra verte así, bro».
Siempre pensé que tenías algo más dentro de ti, algo bueno. Ángel agradeció ese gesto, sabiendo que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse en paz consigo mismo. Ese era el verdadero legado que había heredado, la capacidad de cambiar, de sanar y de seguir adelante sin llevar el peso de un pasado que ya no tenía control sobre él. Esa noche, cuando se acostó, Ángel miró hacia el techo, pensativo. Sabía que no estaba terminado, que la vida seguiría poniéndolo a prueba, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba preparado para enfrentar lo que viniera. En su corazón sabía que el perdón era solo el primer paso. Lo que realmente importaba era el legado que dejaba en cada acción, en cada decisión que tomaba. Y ese legado, pensó, sería lo que lo definiría a él y a todos los que vinieran después de él.